En medio de una fascinante epopeya aeroespacial que había permitido al hombre alcanzar la Luna, el Buró de Estudios de Citroën iniciaba la creación de su mayor truco de magia, que se presentaba en 1970 como el tracción delantera más veloz del mundo. Dotado de todos los automatismos posibles, con los que situar la seguridad y el confort en unas cotas jamás alcanzadas, este delirio de vanguardismo reinterpretaba los postulados del automóvil de gran turismo, intentando conciliar el lujo, la técnica y la deportividad. Si el legendario DS en el que estaba basado representaba en lo aeronáutico un Caravelle, el nuevo coupé con motor Maserati se asemejaba, según los franceses, al más flamante de los aviones supersónicos, con el que el SM no llegaría a coexistir. En la carretera, Su Majestad había volado mucho antes de que el Concorde tomase definitivamente los cielos. A comienzos de 1968, la firma de un acuerdo entre Citroën y Maserati, por el cual los franceses tomaban el control de los talleres de Módena, hacía pensar en el desarrollo de una gran berlina con un motor italiano de 6 cilindros, que basada en los DS, debería competir en lo más alto de la oferta automovilística, frente a las realizaciones de Mercedes o Jaguar. Pero en un tiempo récord de gestación que no llegaría a los 2 años, esta coproducción italo-francesa comenzaba a cobrar la forma de un gran turismo de excepción, destinado a marcar un antes y un después en la nueva y prometedora década de los 70, tal y como había hecho el DS 15 años antes. El escenario elegido para presentar a la nueva criatura del tercer fabricante francés tras Renault y Peugeot sería la edición número 40 del Salón de Ginebra, celebrada a partir del 11 de marzo de 1970, y en la que el sorprendente SM se convertiría en la estrella que más resplandecería bajo los focos suizos. En este grandioso y audaz coupé, cuyas 2 letras abreviaban la esencia Sport Maserati, Citroën pretendía conciliar de manera definitiva unas elevadas prestaciones con el confort y la seguridad. La tracción delantera, el aerodinamismo, la suspensión hidroneumática con altura constante de la carrocería o los faros orientables formaban ya parte del bagaje tecnológico de los ingenieros de la casa, pero el SM aportaba como novedad para la historia de la automoción una dirección con recuperación automática y asistencia variable. Su imponente carrocería de casi 5 metros de longitud mejoraba, según los técnicos franceses, la penetración en el aire en un 25% respecto a los DS, mientras que el compacto y liviano V6, concebido y fabricado por Maserati íntegramente en metal ligero, disponía de un ángulo entre bancadas de 90 grados, como los 8 cilindros de los México, Ghibli o 4porte, lo que junto a su reducida carrera hacía que la altura total del corazón italiano se quedase en 31 centímetros y el peso en 140 kilogramos. Sus 3 carburadores Weber de doble cuerpo sorprendían entre la sofisticación de esta clara operación de prestigio, teniendo en cuenta que el experimentado DS21, tras casi 15 años en los mercados, equipaba en sus 4 cilindros un sistema de inyección electrónica desde hacía 6 meses. Los 170 caballos DIN anunciados por el constructor parisino autorizaban una velocidad máxima de 220 km a la hora, siendo de este modo el tracción delantera más veloz del planeta, ya que Oldsmobile declaraba 210 para su Toronado V8 con 7,5 litros de cilindrada y casi el doble de potencia que el 6 cilindros del Citroën Maserati. Este laboratorio rodante repleto de innovaciones comenzaba sus entregas ante el entusiasmo de la prensa especializada en el otoño de 1970, con una cadencia de fabricación de 30 unidades al día, repartidas a partes iguales entre la exportación y el mercado interno, donde su precio duplicaría el de un DS21 de inyección y 125 caballos, y suponía para la firma creada por André Citroën hacía medio siglo un nuevo concepto de automóvil, al reunir por vez primera el acabado y la seguridad de una limusina, el confort de una berlina y las performances y el equipo de serie de un coupé. El único vehículo de prestigio francés de gran lujo que ofrecía, según sus creadores, el sumum de la perfección técnica, con el que se ambicionaba resucitar la grandeza del automóvil deportivo y glamuroso producido en Francia, cuarto fabricante mundial en 1970, tras los Estados Unidos, Alemania y Japón,
una suerte de gran turismo que había quedado huérfano tras la desaparición de los Talbot Lago, los Bugatti, los Delage, Delahaye o los más recientes Facel-Vega. En el país en el que se había puesto de largo fascinando al mundo, el SM se ofrecería por 43.000 francos suizos, el mismo importe que el de un Dino Ferrari 246 GT de casi 200 caballos. Ello suponía superar en casi 1.000 francos la tarifa de un Porsche 911S de 180, en casi 10.000 lo que costaba un BMW 2800 CS con su misma potencia, y en nada menos que 14.000 lo que se nos pedía entonces por un veterano Jaguar tipo E2+2. 1971 será un año de éxitos para este Dream Car de ejecutivo. La fabricación rozará por única vez esa temporada las 5.000 unidades y en su primera incursión en un rally del Campeonato Mundial se haría con el épico triunfo del celebrado en Marruecos durante la primavera. Las llantas de resina reforzada, más ligeras que las de acero, ensayadas en la competición y desarrolladas por Michelin, pasarían a ofrecerse como opción en el modelo de calle desde ese otoño con motivo del Salón de París, certamen en el que el carrocero Henry Chapron, creador de las versiones más especiales de los DS, presentaba el Milord, un SM descubierto del que se estima llegarían a fabricarse únicamente 7 unidades, 2 de las cuales acabarían rodando por las carreteras españolas. Junto al Milord aparecía el Space, un SM Targa con el techo desmontable en 2 secciones, desarrollado por el especialista Euliez. Con el año 72, en el que el rey de los Citroën sería elegido coche del año en Estados Unidos por la revista Motor Trend, llegarían más versiones especiales y novedades mecánicas. En el Salón de Ginebra, el carrocero italiano Pietro Frua mostraba un SM más deportivo, compacto y ligero, mientras que en mayo tendría lugar el primer acto oficial de las 2 unidades presidenciales encargadas a Chapron por el gabinete del presidente de la República Georges Pompidou, con motivo de la visita de la reina Isabel II de Inglaterra a Francia. En el otoño, los galos desvelaban en la exposición de París el SM alimentado por inyección electrónica, cuyo motor rendiría 178 caballos DIN, a la vez que el consumo medio de combustible disminuía en un 10%. Chapron, por su parte, exhibía el Opera, una berlina de 4 puertas con una longitud incrementada en unos 30 centímetros y cuyo precio final de 120.000 francos duplicaba el del coupé de inyección. En 1973, de nuevo en septiembre, se da a conocer en la capital francesa el SM automático para el mercado europeo, cuya caja de 3 relaciones irá asociada al V6 subido a 3 litros, capaz de entregar 180 caballos, nutridos por 3 carburadores de doble cuerpo. En Estados Unidos, donde la normativa exigía que los faros fuesen fijos y sin carenar, esta cilindrada existía desde el año anterior, tanto con cambio manual como automático, habiéndose ofrecido este último ya en el primitivo motor de 2,7 litros y carburación a partir de octubre de 1971, versiones todas ellas que hacían del norteamericano el segundo mercado de exportación del SM tras el italiano, habiendo llegado allí algo más de 2.000 unidades. Durante el otoño de 1974, la fabricación de este buque insignia se transfiere de París a la factoría de Guy Ligier en Vichy, siendo la temporada 75 la última a la que sobreviva su majestad. Junto a los novísimos CX 2000 y 2200, ganadores ese año del certamen del coche del año en Europa, y a los también sentenciados a muerte de S, producidos durante 2 décadas en carrocerías berlín y familiar, en la cima de la gama de Citroën, el SM se seguía presentando en su último aliento como algo único, más fastuoso que un automóvil de gran lujo, más confortable que un gran turismo y más brillante que un coche de gran sport. Tras menos de 300 unidades producidas en 1974, en mayo del siguiente año la familia Peugeot, nueva propietaria de Citroën, liquidaba Maserati, comenzando el principio del fin de esta maravillosa cápsula espacial. En julio de 1975, tras casi 13.000 unidades fabricadas, el Sport Maserati, Sa Majesté, uno de los automóviles más formidables de todos los tiempos, decía definitivamente adiós al cesar su producción. Para contener la hemorragia económica que suponía su fabricación, unas 200 carrocerías pendientes de terminar serán destruidas por decisión de los nuevos patronos, y al igual que el DS, su todavía más sofisticado discípulo tampoco asistiría ese año al tradicional Salón del Auto de París, celebrado al finalizar el verano.
Nacido de la velocidad, publicará Citroën como epitafio, y los emocionantes problemas que planteó a los ingenieros, el SM, diseñado para una nueva clase de automovilistas, fallecía con una velocidad prohibida por decisión oficial. Pero la devastadora crisis petrolífera, ciertos problemas de fiabilidad derivados de su complejidad mecánica, y quizá el no haber contado con 4 puertas en su original carrocería, estarían también detrás de su muerte prematura. Un año más tarde, el Concorde, en el que el SM parecía haberse inspirado, tomaba los cielos, desplazando a la velocidad del sonido al cliente tipo de este señor de la carretera.